8. No emitir juicios. No hay que emitir juicios porque si se juzga se inicia la división. Por ejemplo, podéis estar sumidos en una profunda conversación con un amigo y de pronto sentir que os apetece el silencio. Queréis dejar de hablar justo en mitad de una frase. Parad y ni siquiera completéis el resto de la oración porque eso iría contra la naturaleza. Pero entonces surge el juicio. Uno se sentirá abochornado por lo que puedan pensar los demás si de repente se deja de hablar en medio de una frase. Si de pronto guardáis silencio, no lo entenderán, de modo que lográis completar la oración como podéis. Fingís mostrar interés y al final conseguís escapar. Eso es muy costoso y no hay necesidad de hacerlo. Simplemente decid que en ese momento no os llega la conversación. Podéis pedir disculpas y guardar silencio. Durante unos días quizás sea un poco molesto, pero poco a poco la gente empezará a entender. No os juzguéis por el motivo por el que hayáis podido guardar silencio. No os digáis que no está bien. Todo está bien. En la aceptación profunda todo se convierte en una bendición. Lo que pasa es que vuestro ser quiere estar silencioso, así que hacedle caso. Convertíos en una sombra de vuestra totalidad, y allí donde vayáis a tener que seguirla, porque no hay otro objetivo, comenzaréis a sentir que os rodea una relajación tremenda. 9. Los verdaderos ladrones. No hay nada que temer porque no tenemos nada que perder. Todo lo que puede ser robado no vale la pena, de modo que ¿por qué temer? ¿Por qué sospechar? ¿Por qué dudar? Estos son los verdaderos ladrones. La duda, la sospecha, el miedo, destruyen vuestra misma posibilidad de celebración. Así que mientras estéis en la tierra, celebrad la tierra. Mientras dure este momento, disfrutadlo hasta la médula. Sacadle todo el jugo que os pueda dar y que está dispuesto a daros. Debido al miedo pasáis por alto muchas cosas. Por el miedo no podemos amar, y si amamos siempre es a medias. Siempre es hasta cierto punto, y jamás va más allá. Siempre llegamos a un punto más allá del cual nos da miedo ir, así que nos quedamos anclados ahí. El miedo nos impide ahondar en la amistad. Por el miedo no podemos rezar. Sed conscientes, pero jamás seáis cautos. La distinción es muy sutil. La conciencia no está enraizada en el miedo, pero sí la cautela. Uno se muestra cauto para no tener que equivocarse nunca, aunque así no se puede llegar muy lejos. El mismo temor no os permitirá investigar estilos de vida nuevos, nuevos canales para la energía, nuevas direcciones y nuevas tierras. No os lo permitirá. Siempre hollaréis el mismo sendero una y otra vez, avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Uno se convierte en un tren de mercancías. 10. La mente crítica. No digo que una actitud crítica sea siempre dañina. Si trabajáis en un proyecto científico no es perniciosa, es el único modo de trabajar. Una mente crítica es una necesidad absoluta si trabajáis en un proyecto científico, pero la mente crítica es una barrera absoluta si lo que intentáis es alcanzar vuestra propia interioridad, subjetividad. Con el mundo objetivo es perfectamente válida. Sin ella no hay ciencia. Con ella no hay religiosidad. Hay que entender esto. Cuando se trabaja objetivamente hay que ser capaz de usarla, y cuando se trabaja subjetivamente hay que ser capaz de dejarla a un lado. Debería emplearse como un medio, no ha de convertirse en una idea fija. Deberíais ser capaces de utilizarla o no con libertad. Con una mente crítica no existe posibilidad de penetrar en el mundo interior. La duda es una barrera, del mismo modo que la confianza es una barrera en la ciencia. Un hombre de confianza no irá muy lejos en la ciencia, no puede. Por eso es por lo que en los días en que la religión era predominante en el mundo, éste permaneció poco científico. El conflicto que surgió entre la Iglesia y la ciencia no fue accidental, fue fundamental. En realidad no fue un conflicto entre la ciencia y la religión, sino entre dos dimensiones de ser diferentes, lo objetivo y lo subjetivo.
Su funcionamiento es distinto. Orgasmo. Hay momentos, contados momentos, muy espaciados entre sí, en que el ego algunas veces desaparece porque os encontráis en una embriaguez total. En el amor a veces sucede, en ocasiones también en el orgasmo. En el orgasmo profundo vuestra historia desaparece, vuestro pasado no deja de retroceder hasta que al final desaparece. En el orgasmo no tenéis ninguna historia, ningún pasado, no tenéis mente ni autobiografía. Estáis absolutamente aquí, ahora. No sabéis quiénes sois, carecéis de identidad. En ese momento el ego no funciona, y de ahí el júbilo del orgasmo, su refrescante cualidad, lo rejuvenecedor que es. Por eso os deja tan silenciosos, tan tranquilos, tan relajados y satisfechos. Pero una vez más irrumpe el ego, entra el pasado para arraigarse en el presente. De nuevo la historia empieza a funcionar y vosotros dejáis de funcionar. El ego es vuestra historia, no es una realidad, y es vuestro enemigo. Todas las personas giran por esa esquina muchas veces en la vida porque ésta se mueve en un círculo y una y otra vez llegamos al mismo punto, pero debido a la falta de coraje escapamos de ese punto. De lo contrario, el ego es una falsedad. De hecho, dejarlo morir sería lo más fácil y mantenerlo vivo lo más arduo, pero lo mantenemos con vida y pensamos que es lo más fácil. 12. Reacción en cadena. Todas las cosas acontecen juntas. Si os sintierais menos culpables, de inmediato empezaríais a sentiros más felices. Si os sintierais más felices, os sentiríais menos en conflicto, más armoniosos, más integrados. Si os sintierais juntos, más armoniosos, de pronto sentiríais una cierta gracia. Os rodea. Estas cosas funcionan como una reacción en cadena. Una inicia otra, la otra inicia otra, y así van extendiéndose. Pero para empezar, sentiros menos culpables resulta de vital importancia. Se ha hecho sentir culpable a toda la humanidad. Siglos de condicionamiento, de decirle a las personas que hagan esto y no aquello. Y no solo eso, sino que se las ha obligado aduciendo que si hacen algo que no está permitido por la sociedad o por la Iglesia, entonces son pecadores. Si hacen algo que es apreciado por la sociedad y la Iglesia, entonces son santos. De modo que se ha engañado a todo el mundo para hacer las cosas que la sociedad quiere que hagan y para no hacer aquellas que no desea. Nadie se ha molestado en averiguar si eso es lo que a vosotros os gusta. Nadie se ha preocupado por el individuo. De modo que esto es lo básico. Hay que adentrarse en una nueva luz, en una nueva conciencia, donde poder desembrazaros de la sensación de culpabilidad, y luego seguirán muchas más cosas. 13. Flexibilidad. Un hombre es joven en proporción a su flexibilidad. Observad a un niño pequeño. Es tan suave, tierno y flexible. A medida que se envejece todo se vuelve tenso, duro, inflexible, pero un hombre puede permanecer absolutamente joven hasta el momento mismo de su muerte si no pierde la flexibilidad. Cuando sois felices, os expandís. Cuando tenéis miedo, os encogéis. Os escondéis en vuestro caparazón porque, si salís, puede haber peligro. Os encogéis en todos los aspectos, en el amor, en las relaciones, en la meditación, en todo. Os convertís en una tortuga y os encogéis por dentro. Si continuamente se permanece en el temor, tal como viven muchas personas, con el tiempo se pierde la elasticidad de la energía. Entonces os convertís en una charca de agua estancada. Dejáis de fluir, dejáis de ser un río, os sentís cada vez más muertos. Pero el miedo tiene un uso natural. Cuando la casa está en llamas tenéis que escapar, no intentéis no sentir miedo o seréis unos tontos. Deberíais mantener asimismo la capacidad de encogimiento, porque hay momentos en que es necesario detener el flujo. Deberíais ser capaces de salir y de entrar, Eso es flexibilidad, expansión. Encogimiento, expansión, es como respirar.
La gente que tiene mucho miedo no respira profundamente, porque incluso esa expansión proporciona miedo. Su pecho se encoge, tendrá un pecho hundido. Intentad encontrar maneras de hacer que vuestra energía se mueva. A veces incluso la ira es buena. Al menos hace que vuestra energía se mueva. Si tenéis que elegir entre el miedo y la ira, elegid esta última, pero no paséis al otro extremo. La expansión es buena, pero no deberíais volveros adictos a ella. Lo que de verdad debéis recordar es la flexibilidad, la capacidad de moveros de un extremo al otro. 14. Gracia. La gracia aporta belleza. La gracia sencillamente significa el aura que rodea la relajación total. Si os movéis espontáneamente, cada momento en sí mismo decide cómo será. Este momento no va a decidir por el siguiente, así que permanecéis con finales abiertos. El siguiente momento decidirá su propio ser. No tenéis plan, patrón, expectativa. El hoy es suficiente. No planifiquéis para mañana, ni siquiera para el próximo momento. El hoy termina y entonces llega el mañana fresco e inocente, y se abre sin un manipulador. Se abre por su propia voluntad y sin el pasado. Eso es gracia. Observad una flor abriéndose por la mañana. Seguid observando. Eso es gracia. No existe esfuerzo, simplemente se mueve según la naturaleza. O contemplad a un gato al despertar, sin esfuerzo, con una tremenda gracia a su alrededor. La totalidad de la naturaleza está llena de gracia. Pero el hombre ha perdido la capacidad de ser grácil debido a las divisiones que hay en su interior. Así que moveos y dejad que el momento decida, no intentéis dirigirlo. Eso es lo que yo llamo dejarse llevar y todo acontece debido a ello. Dadle una oportunidad.